Buenos días. Nuevamente damos la bienvenida a todos los asistentes y participantes. Hoy con nuestro tema resiliencia organizacional, cómo garantizar la continuidad de tu negocio. Tendremos la participación de nuestro expositor, el señor Vladimir Alvarado Lozano. Vamos a hablar sobre cómo preparar a las empresas para responder a incidentes no pensados que puedan impactar los ingresos y la imagen organizacional. Queremos recordarles que durante todo el evento estará disponible en nuestro chat para que nos compartan sus inquietudes, comentarios o preguntas del tema que estamos tratando. Igualmente, al finalizar, vamos a tener un espacio para responder algunas de estas preguntas. El señor Vladimir Alvarado nos acompaña el día de hoy. Es experto en gestión integral de riesgos y continuidad del negocio, con maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Viña del Mar, especialista en Administración de la Seguridad de la Universidad San Buenaventura, especialista en Gerencia de Riesgos y Seguros de la Universidad Politécnico Gran Colombiano, administrador de empresas de la Universidad San Buenaventura, auditor interno en Sistemas Integrados de Gestión y Contec, BACS, PBIP, ISO 28001, ISO 31000, ISO 22301, ISO 9001 del 2015. También tiene un diplomado en gestión de riesgos corporativos de la Universidad de los Andes, diplomado en especialización de gestión de riesgos Admira del Grupo Atlas de Seguridad Integral y un seminario taller en auditoría interna basada en riesgos. Entonces, sin más preámbulo, le damos la bienvenida a nuestro expositor. Bienvenido, señor Vladimir. Michelle, muchas gracias por la presentación. Muy buenos días para todos. Gracias por atender este llamado que ha hecho la compañía. Y bueno, no siendo más, queremos ganar tiempo para presentarles un tema que no es nuevo en el mundo, pero que sí ha tenido una relevancia importante por los acontecimientos de los últimos años. Y es la resiliencia organizacional o la resiliencia empresarial como base fundamental para la continuidad de negocio. Les voy a compartir pantalla para que veamos la presentación y empecemos y entremos en materia. Ok, el título que le ha querido dar la compañía a la charla de hoy, esta es una charla, no una capacitación, pues ni mucho menos, en 40 minutos, 35 minutos, tratar de formar a alguien, entrenarlo, capacitarlo. Pero sí, más o menos, introducirlos en el tema de resiliencia organizacional, que es la base fundamental para que puedas garantizar la continuidad de tu negocio. Antes de iniciar, quiero compartirles dos apartes de lo que es la resiliencia organizacional, partiendo del libro que escribió Nassim-Nicolas Taleb, que habla del cisne negro, y es el impacto de lo altamente improbable. Y es el impacto de aquello que consideramos imposible que pase, o muchas veces hemos considerado que como nunca ha pasado no va a pasar. O si de pronto consideramos que pueda llegar a pasar, pues lo calificamos con una probabilidad supremamente baja, con un impacto supremamente catastrófico, y por esos extremos de calificación pues no le damos interés de pronto porque la probabilidad la consideramos que es casi improbable. ¿Qué dice entonces Nicolas Taleb en su libro? Y ha escrito frases importantes para tener en cuenta que resumen mucho. Y la primera es: lo sorprendente no es la magnitud de nuestros errores de predicción, sino la falta de conciencia que tenemos de esos errores. ¿Qué quiere decir él con esto? Que muchas veces las predicciones las hacemos por percepción, las hacemos por creencias, las hacemos por consideraciones netamente personales o de ambiente o de sector, y nos enfocamos en tomar decisiones a priori, pero sin estar conscientes de que nosotros estamos cometiendo un error en ese tipo de predicción. Entonces aquí la observación que nos hace Nicolas Taleb en su libro es que no somos conscientes de que nosotros tenemos errores de predicción. O en otras palabras, yo no sé que no sé, ¿sí? Entonces esto es importante tenerlo presente
para que hagamos una autoevaluación, hagamos una autointrospección en nosotros mismos para poder identificar si estamos en error o no estamos en error. Otra de las frases importantes que maneja nuestro autor del libro del Cisne Negro es: en este mundo hay que sospechar siempre del conocimiento derivado de los datos. Y dice que hay que sospechar siempre porque es un test muy fácil de incertidumbre. O sea, si tengo información estadística, pues ella me va a decir a mí en qué porcentaje va a ser o no va a ser probable que algo se materialice o que algo ocurra. Pero si yo no tengo datos, pues sencillamente sobre esos datos voy a decir que, o voy a considerar de que es imposible o no es posible que algo llegue a suceder. Entonces, es importante tener presente que no solamente los datos nos dan predicción, sino que hay que tener en cuenta otros factores importantes para poder que hagamos predicciones. Entonces, son dos frases importantes que nos han llevado en el mundo entero a que aparezcan los famosos cines negros. Uno de esos fue imaginarnos las Torres Gemelas. Nadie, yo creo que ningún ser humano en la Tierra por su mente llegó a pasar eso. Y si llegó a pasar, pues lo vieron tan improbable que no le prestaron la mayor atención posible. Igualmente con la pandemia, en algunos escritos de empresas muy expertas y de gran alcance a nivel mundial, por allá lo nombraban la pandemia como uno de los riesgos emergentes de mayor impacto, pero su probabilidad muy baja, casi que improbable, porque en 100 años no había ocurrido algo parecido. Y en este momento lo estamos viviendo. Entonces, esta reflexión, estas dos reflexiones que hacen Martín Nicolás Taleb, nos enfocan a eso, a que no nos concentremos únicamente en aquellos aspectos donde tengo conocimiento de la información, sino que exploremos más allá. Miremos contextos más amplios, miremos el contexto externo y el contexto interno, inclusive con un ámbito de aplicación, con una visión más amplia de lo que podría llegar a ser y cómo mi organización podría estar preparada para asumir el impacto de esos. Entonces lo dejo a reflexión de ustedes, les recomiendo el libro, se llama El Cisne Negro, para aquellas personas que son las responsables de manejar el tema de continuidad de negocio y de resiliencia en las organizaciones. Es un libro que nos orienta bastante, es un libro que está enfocado en lo que es la continuidad de negocio y lo que es la resiliencia. Les lo recomiendo para que lo lean. ¿Cuál es el objetivo entonces de esta charla, de esta mañana, de estos 35, 40 minutos que tenemos dispuestos para esta reunión? Es identificar aspectos y características que hacen que tu organización alcance un nivel de madurez de resiliencia empresarial como base para la continuidad de negocio. Entonces, ¿qué vamos a identificar hoy? ¿Cuáles son las características que tienen las organizaciones que son por naturaleza resilientes? ¿Y qué tenemos que hacer en segundo plano para que nuestra organización llegue a ser resiliente? Las organizaciones que no son resilientes difícilmente van a poder establecer un plan de continuidad de negocio. Pueden llegar a documentarlo, pero llegar a ponerlo en práctica, llegar a bajarlo del papel a la mesa, al campo de trabajo, va a ser muy difícil. Vamos a hablar un poco del concepto de resiliencia, desde dónde viene este concepto de resiliencia y hemos visto pues que desde los años 90, 80 hacia acá ha venido la resiliencia enfocándose o enmarcándose en otros aspectos, no solamente como es en la física. Voy a hablar rápidamente cada uno de ellos para que nos hagamos una idea de qué es la resiliencia y el concepto de resiliencia parte en principio de la física. Y es cuando hablan de resiliencia en los materiales o resistencia de los materiales. Y simplemente dice ella que es la capacidad o propiedad que tienen algunos metales o elementos de sufrir modificaciones iniciales a su estructura personal y en el tiempo tener la capacidad de volver a su estado inicial. Un ejemplo, como podemos ver la gráfica ahí, es el hierro cuando lo funden, tiene la capacidad de pasar de estado sólido a estado líquido y de volver a estar convertido en un estado sólido, pero de pronto transformando su estructura física, transformando su forma, pero no
no su esencia. También hace parte de este estudio, fue aplicado en la psiquiatría, buscando e identificando cuáles son esas capacidades que tiene el ser humano para poderse recuperar de situaciones de dolor, de depresión, que le permitan asumir impactos inmediatos o impactos inesperados que descomponen su parte espiritual, su parte emocional, y cómo hacer esos estudios para que ese recurso humano pueda volver a un estado natural, a un estado inicial, de haber absorbido ese impacto que se lo ha causado cualquier situación que se presente en su vida. Entonces, ese concepto de resiliencia fue aplicado por la psiquiatría y la psicología en el recurso humano para poderlo tratar, para poderlo recuperar y para poderlo traer a su estado normal. Y finalmente, es el tema que nos trae esta mañana, es cómo aplicar la resiliencia a las organizaciones. ¿Y qué es esto en las organizaciones? Es la capacidad que tienen ellas mismas de absorber impactos, de recuperar su funcionamiento, de aceptar cambios, de hacer inmersiones en cambios de contexto que le permitan a ella continuar generando y entregando su promesa de valor durante y después de haber sufrido un impacto no deseado. Entonces, hoy nos vamos a enfocar en lo que es la resiliencia organizacional y cuáles son aquellas características que hacen ver en una organización que tiene un nivel de resiliencia bastante maduro. La resiliencia en las organizaciones, ya estamos hablando de la resiliencia empresarial, es la capacidad que tiene esa organización mediante la integración de una serie de procesos, mediante la integración de una serie de estrategias de recuperarse, de sobreponerse, de adaptarse, de cambiar su forma, de flexibilizar su estructura para seguir operando en ambientes distintos a los que fueron presentes en el momento de desarrollarse como organización. Entonces, es esa capacidad, esa flexibilidad que tienen las organizaciones para poder asumir y recuperarse y continuar generando, prestando un servicio como inicialmente lo tenía definido. Entonces, en conclusión, dentro del campo disciplinario de las organizaciones se le emplea como una forma de designar la capacidad de recuperación ante eventos no esperados, conservando su funcionalidad. Seguir trabajando, seguir operando con la integración de sus procesos. Se le atribuye a la resiliencia organizacional a esa capacidad de reconocer y adaptarse a variaciones y a sorpresas que no están dentro de su concepto operacional diario, dentro de su concepto funcional diario, sino que son eventos que están por fuera de esa ruta, de ese conocimiento, de esa integración de la organización en sí para operar, sino que tiene la capacidad de adaptarse inmediatamente, de transformarse inmediatamente para seguir trabajando o movilizarse en aquellos ambientes que no están dentro de la organización de manera normal. Dado esto, aparecen tres definiciones importantes de resiliencia, tomadas de algunos escritores que ustedes pueden ver ahí como fuente de información. Y uno de los primeros es que resiliencia en las organizaciones es la capacidad de una organización de absorber choques e impactos profundos sin perder la capacidad de cumplir su misión. Y ojo que aquí más adelante vamos a ver una diferenciación para que no vayan teniendo claro que resiliencia y continuidad de negocio son dos conceptos totalmente diferentes, aunque entre ellos se fortalecen, ¿sí? Para que entendamos la definición de resiliencia. Cuando decimos aquí que es la capacidad de la organización de absorber impactos sin perder la capacidad de cumplir la misión, debe transformar todos los medios y modelos para llegar a cumplir la misión, pero no dejar de cumplir con ella porque esa es la esencia de su negocio. O por qué no llegar a transformar esa misión también en las condiciones ideales, tratando de aprovechar oportunidades que
¿Qué es lo que hace la resiliencia en estos casos? Otra definición es la capacidad organizacional para anticipar los eventos clave relacionados con las tendencias emergentes, adaptarse constantemente al cambio y recuperarse de manera rápida después de desastres y crisis. Es con la definición que yo más me identifico, y es la capacidad de anticiparse a los eventos clave. Y anticiparse, ¿por qué? Porque si mi organización es resiliente, tiene una cantidad de estrategias, tiene una cantidad de factores críticos de resultados definidos que le permiten a ella poder de manera predictiva ver la evolución del mercado, ver la evolución de un sector, ver la evolución de un contexto externo, el cual es ingobernable. Entonces, cuando somos resilientes, tenemos esta capacidad de lograrlo en este concepto como lo define allí, y la cual quiero repetirlo nuevamente. La capacidad organizacional para anticipar los elementos clave relacionados con tendencias emergentes, adaptarse constantemente al cambio y recuperarse de manera rápida después de desastres y crisis. Es una adaptación constante al cambio, es una constante evolución, es una constante mejora continua, pero esa constante es porque tiene en el horizonte una meta, tiene en el horizonte un discurso, tiene en el horizonte una visión de para dónde va el contexto de nuestra organización. Y finalmente, de las tres, es la capacidad de prevenir el empoderamiento de las consecuencias negativas al paso del tiempo. Importante, importante. Si yo no tengo la capacidad como organización de quitarle esa capacidad a la consecuencia de que se empodere en el tiempo, pues sencillamente esa tendencia, ese empoderamiento nos va a sacar de competencia. Y una de las estrategias o de los resultados que esperamos de la resiliencia es que nos dé las herramientas, nos dé la capacidad de congelar ese empoderamiento para que no nos impacte una vez se ha materializado el riesgo. Hay una diferenciación importante entre lo que es resiliencia empresarial y lo que es continuidad de negocio. Y voy a tomarme el atrevimiento de leerlo tal y cual. Resiliencia organizacional es la capacidad de anticiparse, prepararse, responder y adaptarse. Ojo con este punto de adaptarse. Esta palabra adaptarse es la que marca la diferencia con la continuidad de negocio. Adaptarse a los cambios con el fin de sobrevivir y crecer. Cuando dice adaptarse a los cambios, yo quiero poner como ejemplo lo que estamos viviendo en este momento, porque lo hemos vivido absolutamente todos, y es la forma de trabajar. Yo creo que hace unos años era imposible que toda una organización, por grande, mediana o pequeña que fuera, se desplazara a trabajar desde sus casas y siguiera dando el mismo resultado o con mayor productividad. Hoy en día, la pandemia, el COVID-19, nos ha llevado a que tenemos que desplazarnos a nuestros hogares para trabajar desde casa, para trabajar teletrabajo, para trabajar virtualmente, como queramos llamarle, y eso ha hecho en la gran mayoría de las organizaciones que tengamos esa capacidad. Nos hemos adaptado. Esto ya está haciendo pensar a las grandes presidencias de las organizaciones, a las grandes juntas directivas, si realmente es necesario tener una infraestructura tan grande, generando unos costos fijos para que logremos el objetivo que tiene trazada la compañía en el cumplimiento de su misión y su visión. Entonces, ese concepto de resiliencia es la capacidad de anticiparse, prepararse, responder y adaptarse a cambios con el fin de sobrevivir y crecer. Mientras que la continuidad de negocio es la capacidad de una organización de seguir ofreciendo sus productos o servicios dentro de un periodo de tiempo aceptable después de una interrupción. Y aquí hay algo que yo quiero agregar. La resiliencia organizacional la hacemos para nosotros, para la sostenibilidad, para la perdurabilidad de la organización. La continuidad de negocios la enfocamos en el cliente, cómo seguir nosotros cumpliendo con la misión sin afectar los intereses de nuestro cliente, que es el eje fundamental de nosotros. A pesar de que son dos diferencias, dos conceptos totalmente diferentes, ellas se integran entre sí.
como lo podemos ver acá. En el 2017, la estandarización mundial de estándares diseñó la ISO 22316. Ya es un estándar que habla de resiliencia y seguridad organizacional, pero ese estándar es complementado por la ISO 22301, que es el Sistema de Gestión de Continuidad de Negocios, por la ISO 31000, que es la gestión integral de riesgos, como base madre para adelantar y poder soportar estos dos temas tan importantes, y la ISO 27001 como un sistema de gestión de seguridad de la información, donde la información es uno de los activos vitales de una compañía. Entonces, quería mostrarles cómo se han integrado estas tres normas en una sola, pero no obstante, la definición de cada una es totalmente diferente, y quiero pues que hoy en esta charla les quede bastante claro para que entendamos la decisión que tenemos que tomar en una, quién responde ante ella. La resiliencia empresarial es responsabilidad única y exclusivamente como generador, la gerencia general de las compañías. Y los planes de continuidad de negocio, aunque dependen de las gerencias también, son parte más específica y de responsabilidad de los directores de la operación, de los dueños de la cadena de suministros, de los que integran esa cadena de valor. Entonces son dos definiciones bastante diferentes con objetivos específicos. De acuerdo a los conceptos y definiciones anteriormente, identificamos lo siguiente. Hay unas características de las organizaciones resilientes que las vamos a leer rápidamente y las queremos compartir para que miren sus compañías, miren sus empresas, miren su proceso, al interior de su proceso, identifiquen si estamos siendo resilientes o no, o qué nos falta, o qué característica de esas no cumplimos. Y después de que terminemos ese primer capítulo, pues pasaremos a detallar aquellos aspectos que van a hacer que una organización sea resiliente. Van a poder ustedes encontrar que muchas organizaciones tienen todo, pero no son resilientes. Y no son resilientes porque no hay una integración interna de esos factores críticos de resultado que veremos en unas 2 o 3 diapositivas más adelante. Entonces vamos a enfocar ahora en cuáles son las características notables en una empresa que es resiliente. Como dijimos al principio, es la capacidad que tiene una organización de adaptarse ante cambios que pueden afectar financiera y operacionalmente una organización. Y cuando decimos adaptarse es porque está lista para transformarse, está lista para flexibilizarse, está lista para asumir esos impactos, desplegarse en ellos y seguir trabajando y cumpliendo su misión y la promesa de valor como está definida. Uno de las características de organizaciones resilientes es la capacidad para responder rápidamente a la incertidumbre. Y cuando decimos rápidamente es que tiene esa capacidad de tener información, de tener una visualización de futuro, de tener una percepción de futuro que le permite, con esa estructura que tiene integrada, responder rápidamente a cambios intempestivos que de una u otra manera van a afectar la operación, van a afectar la misión, van a afectar los objetivos corporativos y los objetivos estratégicos. Otra característica importante es la capacidad que tiene la organización de administrar la incertidumbre. ¿Y qué es la incertidumbre? Pues una serie de temores, una serie de inseguridades, una serie de improbabilidades o de probabilidades, una serie de aspectos que ponen a la organización a tomar decisiones sin saber cuál es el resultado que estoy impactando. A eso le llamamos incertidumbre. Entonces, esas organizaciones que tienen esa capacidad de administrarla, y cuando decimos administrarla es porque toman las mejores decisiones, toman las decisiones más apropiadas, toman decisiones que impactan y que protegen la organización de impactos y choques que no están previstos o que se veían venir, pero no conociendo la magnitud
es otra característica importante de esas organizaciones resilientes. Otra característica es un indicador, ¿sí? Y es esa capacidad de adaptarse a situaciones adversas. ¿Y qué es adaptarse? Fue chocada, fue impactada y automáticamente la organización es maleable y se transforma para seguir operando en las condiciones que ese ambiente en ese momento le esté generando. Entonces es un indicador importante. ¿Qué tanta capacidad tengo de adaptarme a situaciones que se me presentan de inmediato? Que no son programadas, que no son calculadas, que no son planificadas, sino que de pronto tenemos un impacto inmediato. ¿Qué capacidad tiene esa organización de adaptarse inmediatamente a esas situaciones adversas y complejas? Algo vital, importante, y es que las organizaciones que son resilientes, voy a tomar un término de la ISO 28000, tiene la capacidad de administrar aguas arriba y administrarse aguas abajo. Y es que tiene esa capacidad y esa comunicación directa o esa relación directa con lo que son sus clientes, con lo que son sus proveedores y con el mismo gobierno como tal. Es esa capacidad de que la organización interactúe, incorporándolos a ellos directamente con la organización, hace que una organización sea resiliente. No podemos manejar ni los clientes, ni los proveedores, y mucho menos el gobierno de manera aislada. Tienen que ser parte de la organización y tienen que ser parte de ese engranaje de la organización para que esa organización tenga esa característica resiliente. Vital, una organización funcionalmente no debe estar aislada. ¿Y qué es no debe estar aislada? Estamos en un proceso de globalización permanente, debemos de estar dentro de ese proceso de globalización, hacer parte de un sector, hacer parte de un mercado, hacer parte de una segmentación, porque no existimos solos, existimos y compartimos con otros ecosistemas. Pero lo más importante aquí es que las organizaciones resilientes dependen de la resiliencia individual de su personal y de las comunidades ligadas a ella. De aquí la importancia que tienen las gerencias generales, las presidencias y las juntas directivas de hacer que su personal tenga niveles de resiliencia importantes y de contratar personas con altos niveles de competencia en resiliencia personal. Son ellos, las organizaciones está conformada por una serie de medios y de activos, pero son medios y activos que generan vida porque el recurso humano es el que los está administrando, el recurso humano es el que los está manejando, el recurso humano es el que los está utilizando. Entonces, de la importancia de que la resiliencia individual y personal es la base fundamental en una organización con características de resiliencia organizacional. En conclusión, dice McManus, las organizaciones con mayor grado de flexibilidad y resiliencia, a diferencia de aquellas que no son resistentes, en la opinión de McManus, dice que aquellas organizaciones tienen un ethos organizacional de esfuerzo constante, orientado a generar una mayor resistencia a las catástrofes. Quise dejar la frase tal como la saqué de las escrituras de McManus. Y cuando dice que tiene el ethos, eso es cultural, una constante construcción, una constante mejora continua, pero orientado en ese horizonte que tienen de ese contexto para estar preparado ante esas situaciones, ante esas adversidades, ante esos riesgos posibles que vemos en el futuro. Esa preparación constante es una característica visible en las organizaciones con mayor grado de flexibilidad y resiliencia. Esas organizaciones presentan un buen conocimiento permanente de la situación de amenaza y de las oportunidades que la organización tiene en su contexto. Cuando hablamos de amenazas, son aquellas organizaciones que su plan estratégico lo tienen basado en análisis DOFA, FODA, como le queramos llamar,
y permanentemente están identificando cuál es su amenaza, la tienen a la vista y cuáles son las oportunidades que ese escenario, que ese contexto le está brindando, y permanentemente estamos trabajando en ello o están trabajando en ello. Poseen un fuerte conocimiento proactivo a la identificación, a la valoración de las vulnerabilidades a las que puede estar expuesta su organización y aquellas vulnerabilidades que puedan comprometer la organización a que sea impactada por situaciones no previstas que pueden poner en riesgo el orden normal de las operaciones. Entonces, es otro factor vital, y es que estamos en constante evaluación. Y si ustedes están apreciando la charla hasta este momento, ya nos estamos metiendo en algo muy importante, que es la gestión de riesgos, que es lo que vamos a ver más adelante como estrategia. Y finalmente, presentan una cultura promotora de capacidades de adaptación. ¿Sí? Y aquí la innovación es vital, aquí la innovación es importante. Están pensando siempre en sus capacidades, en cómo adaptarnos, cómo vivir a la velocidad del conocimiento, cómo vivirnos a la velocidad del desarrollo tecnológico, cómo crecer en nuestro segmento, en nuestro mercado, en nuestro entorno, en nuestro contexto, de acuerdo a esas condiciones de tecnología y de transformación digital que permanentemente están arrastrando la evolución de las organizaciones. Todo esto alineando la estrategia, los procesos de la compañía, ese recurso humano competente para la consecución de los objetivos estratégicos y corporativos que ha definido la organización. Todo esto, todas estas dificultades que se presentan, que intervienen en el logro de esos objetivos, pues tienen que ver con la resiliencia que tiene la compañía. Todas las organizaciones viven en una constante de cambio, y son cambios generados por el contexto externo, por el mismo contexto interno, por el mercado, por las condiciones tecnológicas, por el desarrollo tecnológico, y todas estas condiciones para poder alinear estrategia, procesos, tecnología y recursos humanos, hacen que esa empresa sea resiliente. No obstante, hablamos de identificar vulnerabilidades. Hay algunos aspectos que hay que tener sobre el mapa, hay que tener sobre el radar para tener presentes, que son factores de vulnerabilidad que pueden poner en riesgo las organizaciones. Y vamos a hablar de algunos. La pérdida de credibilidad del sistema financiero. Para una organización, pues te podrás imaginar, las organizaciones normalmente trabajan con un nivel de endeudamiento sobre el 35%, algunas sobre el 40%. Quiere decir eso que la operación de la compañía tiene un componente financiero externo que nos está apoyando permanentemente, y si perdemos esa credibilidad del sistema financiero, pues ¿dónde va a estar ese apoyo para completar ese 35-40%? Que el flujo de caja a veces permite que tengamos que acceder al sistema financiero. ¿Sí? Un incumplimiento, un proveedor clave. Y proveedor clave es aquí proveedor que de una u otra manera puede llegar a tener un monopolio, o que es un proveedor que cumple con ciertas características específicas para nuestra organización. Esa es otra connotación importante a tener presente cuando hacemos las evaluaciones de riesgos. La contaminación de la línea de producción total, afectando reputación, afectando credibilidad, afectando intereses de nuestros clientes y internamente de la misma organización. Sabotaje en la producción por clima laboral es un tema complejo en las organizaciones, que también desgastan reputacionalmente las organizaciones. Un sabotaje afecta directamente las operaciones, mina de una u otra manera la parte financiera. El entorno competitivo, pues es donde estamos, donde nos desarrollamos, ahí donde aparecen los océanos rojos, los océanos azules, cómo hacer para estar saltando a los océanos azules, el nivel de innovación, cómo lo tiene la organización definido, si no lo tiene definido en esta época, en estos años que estamos viviendo, si no hay innovación, no podemos competir debidamente. Los procesos de globalización, vitales para las organizaciones. Tenemos que
ya no actuar, como decíamos anteriormente, de manera independiente, sino que tenemos que integrarnos con otras áreas importantes para lograr objetivos y lograr el cumplimiento de la promesa de valor y el alcance de la misión y la visión. La velocidad del conocimiento, sin duda, las compañías que no van a ese ritmo de evolución, pues también van a quedarse rezagadas y va a hacer que perdamos competitividad en los mercados. El poder de los consumidores. Hoy en día el consumidor define qué es lo que quiere, ya no somos nosotros los que le llevamos un producto definido, sino que tenemos que co-crear con ellos para que en esa medida que co-creemos podamos cumplir con las expectativas que tiene el cliente, con sus dolores y sus necesidades. Y uno importantísimo es el alto grado de dependencia, ya sea de pronto de dependencia de ingresos. Muchas veces ese Pareto de 80-20 lo tenemos en un solo cliente, y ese cliente pues termina siendo casi que parte y dueño de la organización, porque sin esos ingresos no podríamos de pronto llegar a subsistir. Entonces son aspectos y hechos que incrementan la vulnerabilidad en una organización, y esto hace que se vean que estos efectos sean percibidos por el cliente interno y por el cliente externo. Y esta percepción del cliente externo y cliente interno ante estas vulnerabilidades, pues lo que hace es que perdamos credibilidad, la reputación de la organización sea debilitada y que en el mercado no seamos calificados como debería ser correctamente. Hoy día entonces, las organizaciones se han dedicado a mejorar sus capacidades, a generar innovación, a ser más disruptivos y asegurarse de la más mínima afectación en los intereses de sus clientes. Las empresas hoy más que nunca, y siempre ha sido así, somos dadas para nuestros clientes. Entonces, es allí donde con la velocidad del tiempo, con el desarrollo tecnológico, con la situación sanitaria en el mundo, con el desarrollo tecnológico, la transformación digital, pues tenemos que tener la capacidad de transformarnos para poderle seguir prestando este servicio a nuestros clientes. Para lograr una organización que siempre garantice una excelente prestación de servicio sin la afectación de los intereses de sus clientes, pues tenemos que empezar a crear un sistema de continuidad de negocios basado en estándares internacionales como la ISO 22301, la ISO 22316, la ISO 27001, para que tengamos unos muy buenos planes de continuidad de negocio y unos muy buenos planes de recuperación de desastres. Esto, aunado e integrado a aquellas características de carácter administrativo y de gestión que tienen las organizaciones que tienen el perfil de ser resilientes como tal. ¿Cómo lograr entonces la resiliencia para las organizaciones? Ya hablamos que hay unas características importantes, y para poder lograr que seamos empresas resilientes tenemos que integrar algunas acciones estratégicas. Y cuando digo integrar, no es que se manejen como silos en las organizaciones, sino que tienen que estar integradas como un sistema integrado de gestión. Y esas acciones estratégicas es la implementación de un sistema de gestión integral de riesgos que tenga un modelo estándar con una definición de criterios transversales en la organización, y que esa gestión integral de riesgos tenga un componente estratégico y un componente por procesos, para que todas las fases, todas las etapas de ese proceso productivo de la organización sean intervenidos por esa gestión integral de riesgo. Tiene que haber un proceso de gobiernos, un mapa de procesos de la cadena de valor de la organización, un mapa de procesos de la cadena logística, donde está la producción, que se integren entre ellos para que cumplan un solo propósito, y es el logro de los objetivos corporativos. Entonces, esto debe estar definido por procesos, cada proceso con su caracterización, cada proceso con una misión y unos objetivos específicos que están alineados con la estrategia corporativa. Una planificación estratégica de negocios que se apoya y se alinea
o se soporta en una gestión integral de riesgos y unos procesos, un mapa de procesos, cada uno con sus vertientes, con sus misiones, con sus objetivos, con sus estrategias específicas y puntuales para impactar esa planeación estratégica de negocios. Un plan de continuidad de negocios para recuperar las operaciones de manera puntual. Como lo decíamos en principio, la resiliencia y la continuidad de negocios son dos conceptos totalmente diferentes. La resiliencia, lo repito, es para que estemos preparados internamente y el plan de continuidad de negocios es para que le garanticemos a nuestros clientes cómo le vamos a seguir prestando nuestro servicio. Y una administración de la información vital, clave para la toma de decisiones, para el desarrollo de las operaciones, que en su conjunto estas 5 estrategias pues van a lograr que su organización sea resiliente. Pero esto no simplemente nos va a ayudar a que tengamos o a que seamos resilientes. Estas estrategias tienen que ir internalizadas en la organización. Y hemos definido, o se tiene definido, de acuerdo al modelo de excelencia en la gerencia de Michael Baldrige, 9 factores críticos importantes donde debemos internalizar, ojo la palabra, internalizar las acciones estratégicas de manera transversal. ¿Cuáles son esos 9 factores críticos de resultado? La estrategia, el liderazgo, la innovación, las personas, los procesos, la información, los clientes, el mercado, los resultados que la compañía espera es lo más importante y la gestión ambiental. ¿Qué quedamos entonces con la estrategia? Que haya un pensamiento organizacional y un planteamiento estratégico. Necesitamos definir iniciativas y acciones estratégicas, que haya un despliegue y un seguimiento estratégico para ver qué desviación tenemos o si vamos cumpliendo a cabalidad o no, y una alineación de estrategias de estructura y cultura para que la estrategia le dé la forma a la compañía. Generalmente la estrategia está enfocada en ese desarrollo, en ese avance, en ese movimiento y evolución de escenarios. De ahí la importancia de esa estrategia. Pero esa estrategia no funciona sola si no tenemos un liderazgo, si no hemos definido un estilo de liderazgo virtuoso. Y cuando decimos virtuoso, es un liderazgo que genere confianza, es un liderazgo que genere buen clima laboral, buen clima organizacional. Un liderazgo que define una cultura organizacional que vaya alineada al logro de esa estrategia que hemos definido anteriormente. Y una ética y gobierno corporativo como base fundamental de la resiliencia. La innovación, estrategias de innovación para que tengamos innovación disruptiva, para que salgamos de esos océanos rojos que decía en principio, y una innovación incremental que nos está llevando cada día a una mejora continua. Y la innovación disruptiva, la que nos va a permitir tener unos nuevos modelos de negocio. En cuanto a las personas, hay que gestionar el talento humano, hay que valorarlo, capacitarlo, perfilarlo, conocerlo, proyectarlo. Y esa gestión humana hay que dotarlo de habilidades blandas, que son las habilidades donde reposa la resiliencia de ese recurso humano que en términos generales y finales es el que va a soportar todo el ámbito y todo el impacto y va a hacer que la resiliencia organizacional verdaderamente genere el impacto que estamos esperando. En los procesos, definir una estructura organizacional, una gestión de procesos, identificar las interdependencias, que aquí es donde juega el engranaje y aquí es donde se integra toda una estrategia y aquí es donde se integra todo el concepto de resiliencia cuando hablamos de conocer las interdependencias, de quién dependemos y quién depende de nosotros para que esas entradas sean tan efectivas en el tiempo y esas salidas sean a la medida del proceso que me sigue. Esos procesos, ese mapa de procesos, esa caracterización debe ser sistémica. La información, hay que gestionarla, hay que trabajar fuerte en el tema de ciberseguridad. Hoy en día vemos que la mayor cantidad de delitos, la parte más vulnerable de las organizaciones está por la información. La información es el activo de los 3 activos, de los más vitales, porque en ella reposa todo el historial, en ella reposa el know-how, en ella reposan toda la base de datos y toda la información que nos permite tomar decisiones en momentos de que seamos impactados negativamente por un suceso.
clientes y mercado, el conocimiento del cliente, el conocimiento del mercado, la segmentación del mercado, es importante conocerla cuando vamos a hablar de diversificación de servicios o de productos o de modelos de negocio. Los resultados son los que nos permiten la creación de valor para grupos de interés, y grupos de interés entran todos los stakeholders. Entonces, aquí estamos impactando todo un stakeholder, pero estamos integrando los resultados para que podamos conocer las formas de poder nosotros adaptarnos a situaciones adversas que nos van a cambiar el modelo de negocio, que nos van a cambiar la forma de operar o que nos van a afectar el desarrollo de las operaciones para el cumplimiento de la misión. Y finalmente, la gestión ambiental, vital hoy día para las organizaciones. Entonces vean ustedes que el modelo de Michael Baldrige y estos 9 factores críticos de resultado son los que, integrándose adecuadamente, automáticamente nos generan esas características como organización resiliente. Si esto no está integrado adecuadamente, al momento de tomar decisiones inmediatas, pues no vamos a poder trabajar como uno solo. Si aquí estamos fragmentados, si estamos trabajando por silos, va a ser muy difícil que una organización tenga resiliencia para que se pueda adaptar a nuevas formas de trabajo, a nuevas formas de operación. Esto como base para que podamos generar planes de continuidad de negocio. Un plan de continuidad de negocio es un documento que debe estar integrado al sistema integrado de gestión, y implementar un plan de continuidad de negocio lleva tiempo, ¿sí? Y para hablar de continuidad de negocio requerimos por lo menos de 45 minutos más. Ya vamos a completar 40 minutos hablando del tema. Para hablar de continuidad de negocio necesitamos de otra charla para que nos dediquemos con tiempo. Hoy, partiendo de resiliencia como continuidad de negocio, les quiero dejar un modelo de continuidad operacional. El plan de continuidad de negocio es un plan documentado, protocolizado, oficializado y con una serie de aspectos puntuales que como documento y como el sistema de gestión tenemos que incorporar allí. No obstante, este es un modelo para estructurar un plan de continuidad operacional. Y cuando hablamos de continuidad operacional, es aquello que cada proceso en su operación y en contribución a esa alineación estratégica debe hacer. Y aquí los invito para que seamos prácticos, y esto es algo que podemos hacer en 2 o 3 días. Un plan de continuidad de negocio puede gastar 1 año, hasta más, dejándolo implementado, instalado, oficializado, protocolizado. Aquí estamos buscando la manera de ser prácticos. Hoy en día el agilismo es lo que nos está llamando, nos está invitando a que desarrollamos iniciativas y acciones inmediatas que generen buenos resultados. Lo primero que tenemos que hacer nosotros para hablar de un modelo de continuidad operacional es identificar cuál es el proceso crítico. ¿Sí? ¿Y crítico para qué? Para una operación. ¿Cuál? No sé. Cada uno en su organización la podría identificar. A ese proceso crítico es vital identificarle cuáles son las interdependencias, de quién depende mi proceso y quién depende de mi proceso. A eso le llamamos interdependencias, porque muchas veces mi proceso se prepara muy bien para actuar, pero el proceso que me alimenta a mí me puede estar generando ese riesgo, o me puede estar generando a mí situaciones que no me van a permitir desarrollarme operacionalmente. Entonces, una vez hemos definido esos procesos críticos que generan interdependencia, nos vamos a identificar cuáles son los recursos críticos que afectan o requieren el desarrollo de esos procesos. Una vez los tenemos definidos, el proceso crítico, la interdependencia del proceso crítico, y hemos identificado los recursos críticos, perdón. Espérame un segundo. Y hemos identificado esos recursos críticos, pues vamos a identificar cuáles serían los aspectos que pueden afectar el normal desarrollo de su operación. Ahí ven unas flechitas en colores para que entiendan el flujo cuando les mande la presentación. Una vez identifico esos aspectos que pueden afectar el normal desarrollo de la operación en mi proceso,
paso a identificar inventarios de seguridad para sortear una falta de entrega de producto terminado o de suministros. Debemos tener unas bases mínimas para poder seguir operando mientras la producción se reactiva. Después de que identifique sus inventarios, identifique por georreferenciación sus clientes más críticos y priorícelos para que con esa información de georreferenciación pueda usted clasificar los recursos críticos a ser afectados. Entonces, ya con ese estudio que traemos atrás, con esa georreferenciación, dónde están tus clientes, dónde están tus proveedores, pues hacemos una clasificación de los recursos críticos a ser afectados. ¿Sí? ¿Cuáles pueden ser? Materias primas, producto terminado, energía, internet, oxígeno, combustibles, vehículos, bueno, no sé qué pueda pasar en tu organización. Y ya cuando tengas clasificados los recursos críticos que van a ser afectados, tú ya conoces cuál va a ser ya tienes ahí previsto cuál va a ser el futuro incierto y por ende negativo que te va a llegar a afectar. Entonces, ante esa condición que de manera preventiva y por qué no predictiva, determinar las estrategias que mitiguen la afectación de sus clientes. Entonces, si esto lo hacemos por proceso, cada año de proceso se dedica a esta partecita, después podemos coger los procesos de la cadena de suministros, que es donde está la operación, que es donde está la famosa materia prima, transformación y producto terminado, e integramos todos esos procesos y definimos qué puede pasar. Importante, acá abajo en la parte inferior izquierda, valor del impacto operacional sin el plan de continuidad operacional. ¿Cuánto vale no tener un plan de continuidad operacional? ¿Cuánto nos ha costado alguna interrupción operacional por no tener un modelito así de sencillo de continuidad operacional? Identifique el valor del impacto operacional con el plan de continuidad operacional, que estoy seguro que le va a reducir bastante. ¿Cuál es el valor de las pérdidas evitadas después de que yo tenga un plan de continuidad operacional? ¿Cuánto voy a evitar que se pierda teniendo plan o no teniendo plan? ¿Cuál es el valor de la inversión para que el plan de continuidad operacional funcione? ¿Cuánto me vale implementar la estrategia que tenemos ahí definidas como punto final? Y ¿cuál es el valor del retorno de esa inversión del plan de continuidad operacional? De esta manera tenemos que presentarlo para que financieramente tengamos el apoyo. ¿Sí? Este es un modelo que no quise dejar de traerlo porque quería enlazar esto con la estrategia. Si la organización no es resiliente, y es resiliente porque está integrada en una sola, si la organización no es resiliente y trabaja por silos, esto va a ser imposible de lograrlo. Ese es un modelo que les dejo allí a la mano. Es un modelo que lo pueden cambiar. Simplemente es una ayuda que ofrecemos como empresa que maneja este tema. Conclusiones generales. Las estrategias corporativas establecidas por la alta gerencia deben descender a los niveles tácticos y operativos. Eso no se puede quedar en la nube. Las organizaciones en pro del cumplimiento efectivo de los objetivos corporativos y el cumplimiento de la promesa de valor, establecer un enfoque operacional por proceso de manera sistémica, lo que les acabo de explicar allí. Cada uno téngalo para que se dé cuenta sistémicamente cómo afecta o cómo puede llegar a ser afectado. Tercero, las organizaciones deben integrar de manera sistémica la interacción operacional con todos los componentes de la cadena de valor, cadena de suministros o abastecimientos, como queramos llamarlo. Los clientes de mis clientes, los proveedores de mis proveedores, hasta primera, segunda, tercera fila, que es vital y esto hace parte y es uno de los requerimientos de la ISO 28000. Las organizaciones deben implementar un sistema de gestión integral de riesgos y sistema de gestión de continuidad de negocios en el sistema integrado de gestión. No dejarlos como programas aislados porque si no se integran al sistema integrado de gestión no impactan toda la cadena de suministro o queda a libre albedrío. Él debe quedar inmerso para que cuando control interno y auditorías hagan sus evaluaciones y sus seguimientos, pues hagamos la evaluación y el seguimiento de estos sistemas tan importantes para llegar a ser resilientes. Las organizaciones deben velar por la implementación de la diversificación relacionada o no relacionada que permite periódicamente
saltar de océanos rojos a océanos azules, y este punto tiene que ver mucho con la innovación disruptiva y con la innovación incremental. Sexto, las organizaciones deben velar por administrar debidamente los ingresos directos de parte de sus clientes, aplicando correctamente el 80-20. Esto es para evitar la dependencia de que mis ingresos, la mayoría de mis ingresos dependen de un solo cliente, porque ya que el cliente se vaya, pues financieramente vamos a quedar de pronto nosotros fuera de competitividad. O por el contrario, que de pronto por esa garantía que nos brinda, termine coadministrándonos. Y séptimo, la resiliencia empresarial es responsabilidad directa de la alta gerencia y estar implícita dentro del marco de la política organizacional. Este concepto como política no está todavía en las organizaciones. De pronto, empíricamente, las organizaciones, no todas, pero la gran mayoría son resilientes, pero tenemos que volver esto más visible para que esto lo valoramos. Y por qué no llegar a certificarnos como una empresa en resiliencia y seguridad organizacional. La alta gerencia tiene la responsabilidad de hacer de su gente, de su recurso humano, personas con altos niveles de resiliencia para que asimismo actúen cuando las condiciones de ambiente y de contexto sí lo requieren y lo ameriten. Una encuesta sencilla que nos permite ver que el 20% de las organizaciones que fueron entrevistadas por un trabajo que hizo IBM en el 2016, el seguimiento del negocio no incorpora indicadores que midan riesgos, un 20%, un 11% de algunas empresas no tienen herramientas de seguimiento y control de riesgos o de negocio, un 38% de esas empresas evaluadas tienen un proceso formal de seguimiento del negocio y de los riesgos, pero por separado, y un 31% el seguimiento del negocio incorpora indicadores que miden riesgos. Pero sumadas las dos, pues vemos que el tema de la gestión de riesgos y de continuidad de negocio está creciendo en las organizaciones, se está aplicando en las organizaciones, se tiene definido como una muy buena práctica. Y eso nos da como un 69-70%, donde las organizaciones se han dedicado a este tema tan importante. Y ahora que hemos terminado la pandemia nos demostró que muchas organizaciones tenían planes de continuidad de negocio debidamente documentados, pero guardados en un anaquel. Nos dimos cuenta que los planes de continuidad operacional, que es otra definición diferente que la explicaré en otra charla, plan de continuidad es una cosa, plan de continuidad operacional es otra, y la gestión de riesgos tiene otra misión diferente. Ya lo estamos cumpliendo y estamos en el momento en que la pandemia y la situación que generó la pandemia, tanto operacionalmente, pues nos invita a que estemos al tanto y que le demos una relevancia importante dentro de la estrategia corporativa al tema de resiliencia operacional. De esta manera, terminamos estos 40 minutos de charla que hemos empezado. Si hay algunas preguntas, pues nos quedan 5 minutos para responderlas, y si no hay preguntas, pues agradezco mucho la atención que me han prestado y la asistencia a este webinar. Michelle. Muchas gracias, Vladimir, por esta charla, por esta intervención tan interesante, información muy valiosa para las organizaciones y para los asistentes de esta charla. Tenemos solamente un comentario en nuestra casilla de preguntas y respuestas. Dice, ¿podríamos decir que la resiliencia es levantarse y la continuidad del negocio es seguir avanzando y produciendo? No, la resiliencia es un estado permanente en las organizaciones y es un estado en el cual confluyen la internalización de unos factores críticos en uno solo. La resiliencia es la capacidad organizacional que tiene una empresa para soportar cambios e imprevistos y adaptarse a nuevas modalidades de negocio. Mientras que la continuidad es la que yo tengo definida para seguirle prestando el servicio a mi cliente, mientras que la resiliencia es para que la organización sea funcional.
sea cumpliendo su misión, siga cumpliendo su visión, siga funcionando articuladamente. La continuidad yo la defino para garantizarle a mi cliente que yo le sigo prestando su servicio. O sea, la resiliencia es interna, organizacionalmente, y el plan de continuidad de negocio es para impactar externamente en nuestros clientes. Muchas gracias, Vladimir, por la aclaración. Bueno, agradecemos a todos los asistentes, a nuestro invitado por el tiempo y el espacio. Recuerden que cualquier inquietud adicional que tengan, algún comentario que quieran aclarar, alguna asesoría especializada en este tema para su organización, no duden en contactarnos. Nuestros diferentes asesores están disponibles, están a una llamada o a un correo de distancia. O en nuestras líneas telefónicas nacionales o correos electrónicos. Agradecemos nuevamente a todos por su asistencia, por el tiempo, por acompañarnos en este espacio. Recuerden que el Grupo Atlas de Seguridad Integral nos gusta cuidarte. Feliz día para todos.